Bien, continuando con nuestro curso de conciliación y arbitraje, nos corresponde la semana número 15. Hoy vamos a ver la última parte del análisis de la ley que hemos estado realizando durante nuestro curso. Nos toca entonces la parte número 4 del análisis de la ley de arbitraje, el decreto 67-95. En ese sentido, podemos continuar entonces con el artículo 36, que nos habla precisamente del pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones de acuerdo a lo que establece nuestra ley de arbitraje. El artículo 36 nos habla sobre las normas aplicables al fondo de litigio. ¿A qué nos referimos? Que el tribunal arbitral decidirá el litigio en los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo de litigio. Lo decía desde el inicio cuando empezamos a analizar la ley, que nuestra ley es una ley de arbitraje que no solo va a ser utilizada a nivel interno de nuestro país. Si algunos sujetos procesales de otros países quieren utilizar nuestra ley como la normativa para resolver sus distintos conflictos de interés, lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? En segundo lugar, en el caso de que el arbitraje sea de carácter internacional, el tribunal arbitral podrá tener en cuenta las prácticas y principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación. Y en tercer lugar, nos dice el artículo 36, tanto en los arbitrajes nacionales como en los internacionales, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. Eso en cuanto a las normas aplicables de forma general en cuanto al litigio del arbitraje. El artículo 37 ya nos habla precisamente de la amigable composición, o también conocido como arbitraje ex aequo et bono. En este sentido, el artículo 37, realmente a lo que se refiere este artículo es bastante trascendental, toda vez que cambia radicalmente el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clásica división entre arbitraje de derecho y de equidad se mantiene, pero el trámite va a ser exacto o va a ser el mismo, ¿verdad? En la legislación anterior, el arbitraje de derecho estaba estrictamente regulado en el artículo 288 del Código Procesal Civil y Mercantil, y nos decía que los árbitros debían ser abogados y notarios de conformidad con el artículo 278. Ahora, en cambio, se siguen con el mismo trámite en ambos procedimientos y no existe ninguna distinción. El arbitraje de derecho es aquel por el cual los árbitros se encuentran obligados a decidir ¿en qué? En base a normas de derecho. Eso es algo importante. En ninguna parte de la ley se hace referencia a que los árbitros de derecho deban ser abogados y notarios como en la legislación anterior. Aquí se mantiene el principio que, salvo que las partes autoricen al tribunal arbitral a decidir como amigable componedor, este siempre deberá resolver de conformidad con derecho. Eso es bien importante. Esto se debe a que el arbitraje de equidad es el favorito de los ambientes comerciales. ¿Por qué? Porque posee mucha flexibilidad. A esto se refiere precisamente el artículo 37. En cuanto al artículo 38, ¿qué podemos decir del artículo 38? Dice adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro. En las actuaciones arbitrales en las que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, siempre respetando la autonomía y la voluntad de los sujetos, que son ellos los que deciden cómo se va a cabo su arbitraje. Dice que se va a decidir por mayoría de votos de todos los miembros, dirimiendo los empates el voto del presidente. El árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal arbitral. La norma general consiste en que toda decisión del tribunal arbitral se adoptará por mayoría de votos. La excepción consiste, salvo en acuerdo de las partes, cuando lo dice la ley. Es muy importante recalcar que el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento si así quedaría autorizado por los sujetos procesales, o sea, por las partes. Esto precisamente basado en la flexibilidad para desenredar nudos que pueden surgir a raíz de algunas interpretaciones legales que se dan sobre la marcha, ¿verdad? El artículo 39 nos habla sobre la transacción. En cuanto a la transacción, dice que si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones. El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 y será constar en él que se trata de un laudo. En ese sentido, el Código Civil establece en su artículo, en este caso en el artículo 2151, y nos dice que la transacción es un contrato por el cual las partes
mediante concesiones de manera recíproca, deciden de común acuerdo algún punto que sea dudoso o algún punto que sea litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o dan por terminado si ya se ha iniciado alguno. De tal manera que si se llegara a un arreglo antes del emitido el auto arbitral, que mejor, ¿verdad? Porque si transan y se ponen de acuerdo, pues le pondrán fin a ese conflicto de intereses que existen entre las partes. Nótese que la transacción se hará constar en forma de laudo arbitral, la cual es una innovación, porque ahora se puede plasmar en un laudo arbitral, ya que el Código Civil en su artículo 2169 dice que debe constar en escritura pública, en un documento privado legalizado por notario o bien mediante un acta judicial. En cuanto al artículo 41 nos habla de terminación de las actuaciones. En cuanto a esa determinación de las actuaciones que nos habla el artículo 41, pues nos dice que puede terminar, las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral. Puede terminar también porque el tribunal arbitral ordena la terminación de las actuaciones cuando el demandante retire su demanda, cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones, cuando el tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible, y por último el tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales. Eso es a lo que se refiere el artículo 41. Mientras que por su lado el artículo 42 nos habla de la corrección e interpretación del laudo y un laudo adicional. En ese sentido, nos dice que dentro del mes siguiente a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de las partes con notificación de la otra, ahí se puede pedir al tribunal arbitral que corrija el laudo por cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico, etc. Si lo acuerdan las partes, pedir al tribunal arbitral que se dé una interpretación sobre un punto de una parte concreta del laudo. Aquí lo importante es que nos habla también en el numeral 3, dice, salvo acuerdo en contrario de las partes dentro del mes siguiente de la recepción del laudo, cualquiera de las partes con notificación a la otra parte podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de las reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas en el laudo. Este requerimiento dice que debe ser dentro del plazo máximo de 2 meses, se puede emitir un laudo adicional. Entonces, este artículo 49 existen figuras clásicas dentro del derecho procesal, tales como los recursos de aclaración y de ampliación. Aclaran términos oscuros, ambiguos y contradictorios, o amplían si se omite algo, términos de una resolución judicial. Los términos en este artículo son exactos a los recursos de aclaración y ampliación, lo que establece el artículo 42, ya que en el entendido de que podrán solicitarse dentro del mes a la recepción del laudo la corrección o interpretación del laudo o inclusive la emisión de un laudo adicional. Y le llaman un mecanismo novedoso de corrección a la posibilidad que tiene el tribunal arbitral de emitir un laudo adicional cuando el primero se haya resuelto menos de lo pedido por las partes. En cuanto a la impugnación del laudo, dentro de nuestra ley solo se habla del recurso de revisión como único recurso contra un laudo arbitral. Contra el laudo arbitral solo podrá recurrirse ante la sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo mediante un recurso de revisión. El auto correspondiente no será susceptible de ser impugnado. No cabe más que, una vez que emites la resolución de la Corte de Apelaciones, ya no hay más que interponer, ya no hay más medios de impugnación que interponer. La resolución del recurso de revisión deberá confirmar, revocar o modificar el laudo arbitral, y en el caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que corresponda. El laudo arbitral solo podrá ser revisado ¿por quién? Por la sala de la Corte de Apelaciones. La petición de revisión no podrá formularse después de transcurrido un mes contado desde la fecha de recepción del laudo. Eso es importantísimo, ¿verdad? De que entonces el único medio de impugnación que contempla nuestra ley es el recurso de revisión. Y lo más importante, que este es conocido por la sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial, donde el lugar donde se haya emitido el laudo arbitral. El artículo 44 pues ya nos habla del trámite de la revisión. El trámite del recurso de revisión es similar al de un incidente. Audiencia a los interesados por 2 días y se abre a prueba 10 días. La sala resolverá entre los 3 días y después de concluido el periodo de prueba.
Se ve sencillo, pero definitivamente muchas veces los abogados litigantes sabemos que el trámite de un incidente puede tardar años incluso, ¿verdad? Puede prestarse a maniobras de los sujetos procesales para entorpecer la justicia, pero muy importante, en nuestra ley no sucede, porque en nuestra ley se pone un tope de 40 días que se le da a la sala de apelaciones para resolverlo. Si transcurren los 40 días desde la interposición del recurso y la sala no hubiera resuelto, se tendrá en calidad de ejecutoriado el laudo arbitral para efectos de su ejecución. El artículo 45 nos habla del reconocimiento y ejecución de laudos. Normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos, ustedes ya saben bastante sobre eso, vimos las convenciones internacionales, pero nuestra ley lo contempla y lo regula dentro de la misma, y dice que los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de conformidad con la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, más conocida como la Convención de Nueva York, o la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, más conocida como la Convención de Panamá, o cualquier otro tratado sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales del cual sea parte el Estado de Guatemala. En ese sentido, pues ustedes conocen bien al respecto, ¿verdad? El artículo 46 nos sigue hablando del reconocimiento y ejecución y nos dice que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante. Y tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 47. Será el tribunal competente, a opción de la parte que pide el reconocimiento y ejecución del laudo, el juzgado civil o mercantil con competencia territorial en el lugar del domicilio de la persona contra quien se intenta ejecutar el laudo o en el lugar donde se encuentren sus bienes. Y ahí el artículo 47 y el artículo 48 pues nos hablan únicamente los motivos para denegar un reconocimiento de ejecución, y el 48 pues nos habla sobre el procedimiento para el reconocimiento y ejecución del laudo, lo cual pues ustedes le darán lectura de una manera más detenida. Termino con unas preguntas. ¿En qué plazo queda confirmado el laudo si la sala de la Corte de Apelaciones no se pronuncia? ¿En qué plazo puede pedirse un laudo adicional? Una vez recibido el laudo, ¿en qué plazo ya no puede formularse la petición de revisión? ¿En qué plazo debe dictar el tribunal arbitral el laudo adicional si estima justificado el requerimiento? Si la revisión se refiere a cuestiones de derecho, ¿en qué plazo debe resolverse? Muchas gracias.